¿Qué harías si el mundo que te despreció de repente quisiera rescatarte de la única persona que te mostró bondad? La historia de Clara es un viaje desde el más profundo rechazo hasta el poder de elegir tu propio destino. Quédate hasta el final para descubrir cómo un alma rota encontró su valor en el lugar más inesperado, desafiando a todos los que intentaron definirla. La transacción fue tan fría como el acero de las cerraduras intercambiadas. Clara observaba, no como una hija, sino como una yegua vieja que se entrega a un nuevo dueño. Su padre no la miró a los ojos cuando su mano áspera aceptó las pieles y el metal del jefe Apache Taza. Para su familia, ella era un error de la naturaleza, una carga con un rostro que no querían ver en su mesa. La fealdad, le habían dicho, era un pecado, y ella había nacido pecadora. No derramó ni una lágrima. La vergüenza había secado esa fuente hacía mucho tiempo, dejando solo un desierto polvoriento en su alma, resignada a un destino de maltrato y servidumbre. Taza, el hombre al que su gente llamaba salvaje, la observó con una quietud que era más desconcertante que la violencia que ella esperaba. Sus ojos oscuros no la juzgaron, simplemente la registraron. Clara se preparó para un tirón brusco, una orden áspera que la obligara a seguirlo, pero no llegó. En su lugar, él extendió una manta de lana gruesa, un gesto silencioso que hablaba más que 1000 palabras. La colocó sobre sus hombros temblorosos y luego señaló con la barbilla hacia su propio caballo, una invitación, no una orden. El contraste entre la crueldad de su padre y la inesperada decencia de este extraño era un golpe sordo en su pecho. El viaje hacia el territorio apache comenzó en un silencio casi absoluto, roto solo por el sonido de los cascos de los caballos y el susurro del viento entre los arbustos. Para Clara, este silencio no era vacío, sino un espacio para respirar por primera vez lejos de las miradas de desdén y las palabras hirientes que habían sido la banda sonora de su vida. Cada milla recorrida era un paso más lejos del mundo que la había considerado indigna de amor. Un mundo donde su valor se medía únicamente por su apariencia. Miró hacia atrás una sola vez, pero el polvo del camino ya había borrado la silueta de la granja que nunca fue su hogar. Cuando la noche cayó, establecieron un pequeño campamento. Clara se sentó apartada, esperando ser ignorada o, en el peor de los casos, utilizada. Pero Taza se movió con una eficiencia tranquila, reuniendo leña y encendiendo un fuego cuyas llamas danzantes trajeron un calor bienvenido al aire frío del desierto. Él le ofreció un trozo de carne seca, y cuando sus dedos se rozaron, ella se estremeció, no por miedo, sino por el simple contacto humano que no llevaba consigo el peso del desprecio. Era una interacción tan fundamentalmente humana que la dejó sin aliento, una normalidad que para ella era completamente extraña. Por primera vez, un hombre la miraba directamente, y no había rastro de repulsión en su rostro. La mirada de Taza era intensa, inquisitiva, como si intentara leer las páginas de una historia que nadie más se había molestado en abrir. Esta simple atención, este reconocimiento de su existencia como persona, la perturbaba más que cualquier agresión física. La decencia de este hombre, considerado un bárbaro por su gente, comenzaba a derretir capas de hielo que se habían formado alrededor de su corazón durante años, una protección que ahora se sentía más como una prisión. A la mañana siguiente, al intentar montar su caballo, sus piernas entumecidas por el frío y la inactividad la traicionaron. Perdió el equilibrio, preparándose para el impacto contra el suelo duro y pedregoso, pero una mano fuerte y firme la sujetó por el brazo, estabilizándola. Taza la sostuvo por un instante más de lo necesario, asegurándose de que estuviera firme antes de soltarla. El gesto fue práctico, carente de cualquier connotación romántica, pero para Clara fue un ancla. Fue un toque que decía, no te dejaré caer, y esa promesa silenciosa comenzó a reconstruir los cimientos de su mundo. Continuaron su viaje, y la dinámica entre ellos comenzó a cambiar sutilmente. Al principio, ella caminaba detrás de su caballo, una sombra sumisa, pero Taza reducía el paso, esperando a que ella lo alcanzara, hasta que finalmente ella comenzó a caminar a su lado. Él le señalaba plantas, pronunciando sus nombres en su lengua nativa, explicándole sus usos, una para curar heridas, otra para calmar la fiebre. No la estaba poniendo a prueba, simplemente compartía su conocimiento, tratándola no como una propiedad,
sino como una compañera de viaje. Cada palabra era una semilla plantada en la tierra árida de su autoestima. Si esta historia ya te está atrapando, no olvides dejar tu like para apoyar nuestro canal. Una noche, mientras compartían el calor de la hoguera, él le ofreció una pequeña bolsa de cuero. Dentro había hierbas secas y aromáticas. «Para dormir bien», dijo él, su voz grave y tranquila. «Para soñar con las montañas, no con las sombras». Clara aceptó la bolsa, y el aroma a pino y tierra llenó sus sentidos. Esa noche, por primera vez en años, no soñó con los rostros de su familia, con sus miradas de juicio y susurros de desprecio. Soñó con cielos abiertos y águilas volando en círculos, y se despertó sintiendo una ligereza que no había conocido antes. El viaje fue largo, y las pequeñas bondades de Taza se acumularon como guijarros en su bolsillo, cada uno un peso reconfortante que le recordaba su nueva realidad. Un día, mientras cruzaban un arroyo poco profundo, ella resbaló sobre una roca cubierta de musgo. Él se giró instantáneamente, vadeando el agua para ofrecerle su mano sin dudarlo. Mientras sus manos se unían, Clara sintió una oleada de emoción tan abrumadora que las lágrimas que pensaba que se habían secado para siempre brotaron de sus ojos. No lloraba por el rechazo de su pasado, sino por la aceptación de su presente. Taza pareció sorprendido por sus lágrimas. No dijo nada, simplemente apretó su mano con más fuerza, guiándola hacia la orilla segura. Una vez allí, la soltó y continuó caminando, dándole el espacio para recomponerse. No hubo preguntas incómodas ni gestos de lástima. Hubo un respeto silencioso por su dolor, una comprensión de que sus lágrimas no eran de debilidad, sino de un deshielo largamente esperado. En ese momento, Clara entendió que la verdadera fuerza no residía en no sentir nada, sino en permitirse sentirlo todo, incluso el dolor de la bondad después de una vida de crueldad. Al llegar al primer campamento apache, Clara sintió una punzada de miedo. Esperaba que la gente de Taza la viera como la veían los suyos, una extraña, una carga, una cara que no encajaba. Se preparó para las miradas de desprecio, para ser relegada al borde de la sociedad. Sin embargo, aunque hubo curiosidad en las miradas que recibió, no hubo la crueldad abierta a la que estaba acostumbrada. La gente de Taza lo respetaba y, por extensión, le ofrecían a ella una tregua, una neutralidad que era un bálsamo para su alma herida. Su asociación fue puesta a prueba cuando se encontraron con un joven guerrero de otro clan que pasaba por allí. El joven miró a Clara con desdén abierto, haciendo un comentario burlón sobre las mujeres de cara pálida que Taza ahora coleccionaba. Clara se encogió, el viejo veneno de la vergüenza inundando sus venas. Vio cómo la mandíbula de Taza se tensaba, sus manos se cerraban en puños a sus costados. Por un momento, esperó una explosión de violencia, una defensa brutal, pero Taza simplemente lo miró fijamente hasta que el joven se sintió incómodo y se marchó, derrotado no por la fuerza, sino por una autoridad inquebrantable. Esa noche, la duda volvió a carcomer a Clara. El comentario del guerrero había reabierto viejas heridas, haciéndola cuestionar su lugar. Sentada junto al fuego, reunió el coraje para hacer la pregunta que la atormentaba. «¿Soy tu castigo?», susurró, su voz apenas audible por encima del crepitar de las llamas. «¿Te obligaron a llevarme contigo como una especie de penitencia?». La pregunta quedó suspendida en el aire, cargada con el peso de toda una vida de inseguridades. Taza no respondió de inmediato. Se quedó mirando el fuego, su rostro una máscara de emociones indescifrables. Luego, se metió la mano en una bolsa de cuero que llevaba al cuello y sacó un objeto de madera pulida. Se lo entregó a Clara. Era un peine, delicadamente tallado con patrones de remolinos y estrellas. Era hermoso, un objeto hecho con amor y paciencia. Clara lo sostuvo en sus manos, sintiendo la suavidad de la madera contra su piel. «Mi madre lo hizo», dijo Taza finalmente, su voz suave. «Lo hizo para la mujer que algún día tomaría como esposa. Me lo dio antes de que los soldados la llevaran». Su revelación fue un golpe, una ventana a su propio dolor, una pérdida que reflejaba la de ella de una manera que nunca podría haber imaginado. Él también era un alma, marcada por la separación y el sufrimiento, un hecho que lo conectaba con ella de una manera profunda e inesperada. «Cuando tu padre te ofreció», continuó Taza,
Vi la misma tristeza en tus ojos que sentí en mi corazón durante años. Vi a alguien a quien el mundo había intentado romper. No podía darte la espalda. No te acepté como un castigo, Clara. Te acepté porque no podía ignorar a un espíritu afín. Sus palabras no fueron una declaración de amor, sino algo mucho más profundo. Un acto de empatía pura. Un reconocimiento de su dolor que validaba su existencia de una manera que nada más lo había hecho. En ese instante, la percepción de Clara sobre sí misma se hizo añicos y se reconstruyó en algo nuevo. Tal vez la fealdad nunca había estado en su rostro, sino en la incapacidad de los demás para ver más allá de él. Tasa no la veía como fea o bonita, la veía a ella. Veía la tristeza, la fuerza silenciosa, el espíritu que se negaba a ser completamente extinguido. Sosteniendo el peine, de madera, sintió que no solo sostenía un regalo, sino una nueva verdad sobre sí misma. Los días siguientes marcaron un cambio. La vacilación de Clara fue reemplazada por una creciente confianza. Ya no caminaba solo a su lado, participaba. Le hacía preguntas sobre las estrellas, sobre las historias de su pueblo, y él respondía con paciencia. Una tarde, mientras intentaba imitar su llamado para atraer a un pájaro, emitió un graznido tan horrible que Tasa la miró con una expresión de sorpresa y, luego, una sonrisa tiró de la comisura de sus labios. Clara se sintió avergonzada por un segundo, pero luego una risa burbujeó desde su interior, genuina y libre. El sonido de su propia risa la sorprendió tanto como a él. Hacía tanto tiempo que no reía que el sonido le parecía extraño, pero maravilloso. Tasa no se rió de ella, sino con ella, y en ese sonido compartido se forjó un nuevo nivel de camaradería. Ya no eran solo dos extraños unidos por una transacción, sino dos personas que encontraban consuelo y hasta alegría en la compañía del otro. La risa se convirtió en un puente entre sus dos mundos, un lenguaje universal que no necesitaba traducción. ¿Alguna vez has pasado por algo similar? Cuéntame tu experiencia en los comentarios mientras continuamos. Sin embargo, su frágil paz estaba destinada a ser desafiada. Al llegar a una aldea apache más grande, donde Tasa debía consultar con los ancianos, se encontraron con una hostilidad abierta. Un anciano particularmente influyente, llamado Nok Ai, miró a Clara con abierto desprecio. No la veía como una persona, sino como un símbolo de la contaminación del mundo del hombre blanco, una presencia que profanaba su campamento sagrado. Su desdén era un eco del pasado de Clara, amenazando con deshacer todo el progreso que había hecho. Nok Ai se dirigió a Tasa en su lengua, sus palabras duras y acusatorias. Aunque Clara no entendía el idioma, el tono era inconfundible. El anciano gesticulaba hacia ella, su rostro contorsionado por la ira. Clara se preparó para que Tasa la apartara, para que la escondiera o se disculpara por su presencia. Esperaba que él cediera a la presión de su propia gente, que eligiera la tradición sobre ella. El miedo helado que pensó haber dejado atrás regresó con fuerza, amenazando con ahogarla. Pero Tasa no retrocedió. Se mantuvo erguido, su presencia tan imponente como las montañas que los rodeaban. Respondió a Nok Ai, su voz tranquila pero con un filo de acero. No gritó ni amenazó, pero cada palabra que pronunció tenía el peso de su autoridad como jefe. Clara observaba, hipnotizada, mientras él la defendía, no como una posesión que proteger, sino como un ser humano digno de respeto. Se negó a permitir que el prejuicio del anciano la definiera o la disminuyera. Más tarde esa noche, lejos de las miradas curiosas, Tasa le explicó lo que había sucedido. Él te ve como una debilidad, dijo, su mirada fija en la de ella, pero no sabe lo que yo sé. Hizo una pausa y luego compartió algo aún más personal, una herida que claramente aún estaba abierta. Mi hermana menor, ella no era fuerte. Nuestro pueblo la consideraba diferente. Se marchitó porque nadie la defendió del juicio de los demás. Se rompió por dentro. No dejaré que eso vuelva a suceder. En su confesión, Clara finalmente lo entendió todo. Él no la estaba salvando por lástima. Se estaban salvando mutuamente. Ambos eran almas fracturadas por la crueldad del mundo, encontrando las piezas que les faltaban en el otro. Su defensa de ella no era solo por ella, era por su hermana, por sí mismo, por la convicción de que nadie debería ser desechado por ser diferente. Esa noche, algo más profundo que la gratitud echó raíces en su corazón.
un amor nacido de una comprensión compartida. Su viaje los llevó más cerca de las tierras colonizadas cuando se encontraron con una carreta volcada. Dentro, encontraron a una mujer blanca, Ruth, con una pierna gravemente herida. A pesar de su propio estatus precario, Taza no dudó. Con la ayuda de Clara, entablillaron la pierna de Ruth y la llevaron con ellos, con la intención de llevarla al puesto de avanzada de la caballería más cercano. Ruth estaba agradecida, pero su gratitud estaba teñida de un miedo apenas disimulado. En sus ojos, Taza seguía siendo un salvaje. Clara se encontró en una posición extraña, actuando como puente entre dos mundos. Le traducía a Ruth las tranquilizadoras palabras de Taza. Le explicaba que estaban allí para ayudar, pero Ruth apenas miraba a Taza, dirigiendo todas sus preguntas y comentarios a Clara, como si el hombre que le había salvado la vida fuera invisible o infrahumano. Clara defendió a Taza, explicando su bondad, pero el prejuicio de Ruth era un muro de piedra, impenetrable. La actitud de Ruth despertó en Clara una vieja y amarga vergüenza. El miedo de ser vista como monstruosa simplemente por asociación, por estar al lado de un hombre apache, la invadió. Era el mismo sentimiento que había tenido bajo la mirada de su padre. Por un momento sintió el impulso de distanciarse de Taza, de demostrarle a Ruth que ella seguía siendo una de ellos. Pero luego miró a Taza, que soportaba el desprecio de Ruth con una dignidad silenciosa, y la vergüenza fue reemplazada por la ira. El clímax llegó cuando finalmente alcanzaron el polvoriento puesto de avanzada de la caballería. Tan pronto como los soldados vieron a Taza, sus rostros se endurecieron. Las armas se levantaron. Ignoraron por completo las explicaciones de Clara de que él había salvado la vida de Ruth. Para ellos, él era solo un apache, y eso era sinónimo de enemigo. El mundo que siempre la había ignorado y despreciado ahora se apresuraba a rescatarla, pero solo para encerrarla de nuevo en la misma jaula de prejuicios de la que había escapado. El capitán del puesto, un hombre con ojos fríos y un bigote recortado, escuchó la historia de Ruth con una sonrisa condescendiente. Descartó las protestas de Clara como el balbuceo incoherente de una mujer traumatizada. «No se preocupe, señorita, está a salvo ahora», dijo, mientras dos de sus hombres agarraban a Taza por los brazos. «Nos ocuparemos de este salvaje». Taza no se resistió, pero sus ojos buscaron los de Clara, y en ellos ella vio no miedo, sino una pregunta. Clara se volvió hacia Ruth, suplicándole con la mirada que dijera la verdad, que defendiera al hombre que la había rescatado. Pero Ruth, ahora rodeada de la falsa seguridad de su propia gente, bajó la mirada. «No sé, todo pasó tan rápido», murmuró. Su cobardía era una traición tan aguda como un cuchillo. En ese momento, Clara vio el verdadero rostro de la civilización que tanto la había despreciado. Era cruel, hipócrita y cobarde. Al ver a Taza ser arrastrado hacia una celda improvisada, algo dentro de Clara se quebró y se rearmó en una nueva forma, dura como el acero. Se dio cuenta de una verdad devastadora. Si no luchaba por él, si se quedaba en silencio y aceptaba su rescate, no sería diferente a su padre, que la había cambiado por pieles y herraduras. Permitir que se lo llevaran sería el acto final de su propia aniquilación, una aceptación de que no valía nada, y que él tampoco. Esa noche, mientras el fuerte dormía bajo una luna indiferente, Clara actuó. Movida por una fuerza que no sabía que poseía, se deslizó hacia la celda donde estaba Taza. No era una cerradura complicada, diseñada más para la intimidación que para la seguridad. Usando una horquilla de su cabello, un objeto que una vez simbolizó su confinamiento femenino, trabajó en la cerradura con dedos temblorosos pero decididos. El chasquido del metal al ceder fue el sonido más dulce que jamás había oído. Abrió la puerta y Taza salió en silencio, su sorpresa rápidamente reemplazada por una comprensión silenciosa. No hubo tiempo para palabras. Juntos se escabulleron en la oscuridad, recuperaron sus caballos y cabalgaron hacia la noche, dejando atrás el fuerte y su sofocante hipocresía. Huyeron hacia un cañón sagrado del que Taza le había hablado, un lugar donde su pueblo creía que los espíritus de la tierra ofrecían protección, un laberinto de rocas rojas donde la caballería no se atrevería a entrar. Se refugiaron en lo profundo del cañón, un santuario natural que los envolvía en su abrazo protector.
Por primera vez, Clara sintió que estaba verdaderamente en casa, no en una estructura de madera construida por hombres, sino en la tierra misma, una tierra que no la juzgaba por su rostro, sino que la acogía por su espíritu. Pasaron días en la quietud del cañón, su vínculo forjándose no en la necesidad, sino en una elección mutua y deliberada. Inevitablemente, los soldados los encontraron. El capitán, furioso por la humillación de su fuga, los rastreó hasta la entrada del cañón. Él y sus hombres se detuvieron, sus caballos nerviosos ante el terreno desconocido. «Salgan con las manos en alto», gritó el capitán, su voz resonando contra las paredes de roca. «No tienes a dónde ir, salvaje». Clara sintió un escalofrío de miedo, pero cuando miró a Taza, vio una calma firme que le dio fuerzas. Historias como estas son las que nos motivan. Si eres nuevo aquí, considera suscribirte para no perderte ninguna. Clara dio un paso adelante, colocándose firmemente al lado de Taza, no detrás de él. Se enfrentó a los soldados, su pequeña figura una silueta desafiante contra la inmensidad del cañón. «Su nombre es Taza», dijo, su voz clara y fuerte, sin rastro de su antiguo temor. «Y él no es un salvaje, él es mi esposo». La declaración sorprendió a los soldados hasta el silencio, y Clara sintió una oleada de poder. Estaba reclamando su destino, escribiendo su propia historia. El capitán se burló. «¿Tu esposo? Niña, te ha lavado el cerebro. Él es un asesino, y tú eres su cautiva». Clara negó con la cabeza, una sonrisa triste en sus labios. «Ustedes son los que están ciegos», respondió ella, su voz resonando con una verdad inquebrantable. «El mundo del que vengo me desechó por mi aspecto. Me consideraban menos que nada. Este hombre, al que llaman salvaje, me miró y vio a una persona. Me devolvió la vida que ustedes nunca creyeron que merecía. Él me mostró bondad cuando mi propia gente solo me mostró crueldad», continuó Clara, dando otro paso adelante. «Me enseñó el valor de la tierra bajo mis pies y el valor del espíritu dentro de mi pecho. Si eso lo convierte en un salvaje, entonces rezo para no volver a ser civilizada nunca más». Sus palabras, cargadas de una convicción feroz, golpearon a los soldados. Vio una vacilación en los ojos de un soldado más joven, una chispa de duda. El capitán, al ver que estaba perdiendo el control de la narrativa y de sus hombres, dudó. Entrar en el cañón era un riesgo táctico, y la defensa apasionada de la mujer blanca hacía que la situación fuera complicada. Con una maldición frustrada, dio la orden de retirada. «Esto no ha terminado», gritó por encima del hombro, pero sus palabras sonaron huecas. Sabían, y él sabía, que habían perdido. Clara y Taza observaron cómo se alejaban, el polvo de sus caballos asentándose lentamente en el aire silencioso. En la seguridad del cañón escondido, fueron recibidos por la tía de Taza, una mujer sabia y anciana cuyos ojos veían mucho más que las superficies. Ella acogió a Clara sin preguntas, reconociendo el espíritu fuerte que se había forjado en la adversidad. Bajo la guía de la anciana, Clara comenzó a florecer de una manera que nunca creyó posible. Aprendió las costumbres del pueblo de Taza, no por obligación, sino por un profundo deseo de pertenecer. Aprendió a moler maíz, a reconocer las estrellas no solo por su belleza, sino por sus historias. Aprendió a tejer patrones que contaban la historia de su nuevo pueblo, y en el proceso, tejió su propia historia en el tapiz de sus vidas. Su piel se curtió por el sol, sus manos se volvieron fuertes por el trabajo, y en el reflejo del agua del arroyo, vio a una mujer que no reconocía, no porque fuera hermosa, para los estándares de su antiguo mundo, sino porque era completa. Su amor por Taza se profundizó, transformándose de la gratitud a una asociación de iguales. Era un amor silencioso, expresado en miradas compartidas, en manos que se encontraban en la oscuridad, en la comodidad de saber que había alguien en el mundo que veía su verdadero yo y lo atesoraba. Él le había enseñado el verdadero significado del valor, no como algo que se te da o se te quita por la opinión de los demás, sino como algo inherente que se cultiva desde adentro. Ella encontró una belleza en sí misma que no tenía nada que ver con la simetría de sus rasgos. Era la belleza de la resiliencia, la belleza de un corazón que se había roto y había sanado más fuerte. Era la belleza de elegir el amor por encima del miedo, la pertenencia por encima del exilio. El peine de madera que él le había dado se convirtió en su posesión más preciada.
un recordatorio diario de que fue vista y elegida, no a pesar de sus cicatrices, sino por la historia que contaban. A menudo, por las noches, se sentaban junto al fuego, y él le contaba historias de su pueblo, historias de coraje, pérdida y supervivencia, y ella le contaba sobre las estrellas desde sus propios libros, uniendo sus dos mundos a través de las constelaciones. Eran de culturas diferentes, pero sus almas hablaban el mismo idioma, uno forjado en el crisol del dolor y la redención. Habían encontrado un hogar no en un lugar, sino el uno en el otro. Una noche, mientras la luna llena iluminaba el cañón, convirtiendo las paredes de roca en plata, Tasa la envolvió en la misma manta de lana gruesa que le había dado en su primer encuentro. El tejido áspero se sentía familiar y reconfortante contra su piel. Era un círculo completo, un recordatorio de cuán lejos habían llegado ambos desde esa fría transacción que parecía haber ocurrido en otra vida. «Nadie volverá a entregarte», le susurró Tasa al oído, su voz una promesa solemne bajo el vasto cielo estrellado. «Este es tu hogar ahora. Tú eres mi pueblo». Clara se apoyó en él, el calor de su cuerpo una barrera contra cualquier frío que el mundo pudiera enviarles. Sintió una paz profunda y duradera, una sensación de finalidad. Clara, la mujer que una vez fue considerada un objeto roto, finalmente estaba completa. No porque todas sus heridas hubieran desaparecido mágicamente, sino porque las partes que importaban se habían vuelto inquebrantables. Estaban arraigadas en una tierra que la acogía, en un pueblo que la respetaba y en un amor que la había visto cuando era invisible. Apoyó la cabeza en el hombro de Tasa, cerró los ojos y, por primera vez, se sintió verdaderamente, incondicionalmente, en casa. El viaje de Clara nos enseña una lección poderosa sobre el valor, la identidad y la verdadera naturaleza de la belleza. ¿Qué parte de su historia te impactó más? Comparte tus reflexiones en los comentarios. Nos encanta leer cómo estas narrativas resuenan contigo. Si su historia te ha emocionado y crees que merece ser contada, por favor, dale un me gusta a este video. Y si aún no formas parte de nuestra comunidad, suscríbete y activa la campanita para no perderte ninguna de nuestras impactantes historias. Gracias por acompañarnos hasta el final. Y no te vayas. Haz clic en uno de los videos que aparecen en pantalla para continuar explorando el poder del espíritu humano.